raíz de x, que es lo mismo que el apartado 1. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Se acuerdan lo que han hecho? Multiplico y divido. Sí, fuerte, chicos. Multiplico y divido y se quedó callado. Sí. Por el conjugado. Bien, por el conjugado, que sería ¿cuál? 1 más coseno de raíz de x. Bien, entonces es lo que... Entonces ven, fíjense, lo límite cuando x tiende a 0, tenemos 1 menos coseno de raíz de x, multiplico por el conjugado, que es lo que está aquí a la derecha, ven, 1 más coseno de raíz de x, y divido también en 1 más coseno de raíz de x. El producto que está en el numerador es 1 menos las diferencias de cuadrado, ven, 1 menos coseno cuadrado de raíz de x, sobre raíz de x por 1 más coseno de raíz de x. Entonces, 1 menos coseno cuadrado, ya sabemos que es seno cuadrado, o sea, seno cuadrado de raíz de x, sobre raíz de x por 1 más coseno de raíz de x. Entonces, a partir de acá, como tengo seno cuadrado de raíz de x sobre raíz de x por 1 más coseno de raíz de x, el límite cuando x tiende a 0. Entonces, ahora tenemos que separar, como en el numerador es seno cuadrado, entonces, ¿qué es lo que escribo? Seno de raíz de x sobre raíz de x. Entonces, tendremos que separar en el producto de dos límites. El límite cuando x tiende a 0 de seno de raíz de x sobre raíz de x. Y el otro seno será seno de raíz de x sobre el denominador, que era 1 más coseno de raíz de x. ¿Está claro? ¿Está ahí para todos? Sí, profe. Sí, profe. Hemos multiplicado y dividido por el conjugado para que tengamos 1 menos coseno cuadrado, que sabemos que es seno cuadrado. De ahí hemos agrupado y nos quedan estos dos límites. El primero, ese es el trigonométrico fundamental porque es seno del ángulo sobre el ángulo. ¿Está bien? Entonces, ese es 1 y el segundo, seno de 0, o sea, raíz de 0 es 0, seno de seno es 0. Coseno de 0, porque raíz cuadrada de 0 es 1, raíz cuadrada de 0 es 0 y coseno de 0 es 1, entonces es 0 sobre 2. Y todo esto, 0 por cualquier otro número, es igual a ¿cuánto? A 0. O sea que este límite existe y es igual a 0. Exactamente de la misma manera se resuelve el 1. Y ustedes tenían que hacer el 3, que lo estuvimos intentando hacer, pero quedaron muy pocos y no se lo veía. Entonces, a ver, vayamos por parte. ¿Qué es lo que tengo que hacer en este caso? A ver. Porque nos queda 0 sobre 0. Tangente de 0 es 0, raíz de 1 es 1, menos 1 es 0 y arriba nos queda 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer al haber una raíz en el denominador? A ver. Hacer la multiplicación por el conjugado. Claro. Entonces, multiplicamos y dividimos numerador y multiplicamos, digo, numerador y denominador por el conjugado. ¿Ven? Entonces, acá tengo, ¿ven? El límite cuando x tiende a 0 de x por coseno de x sobre la raíz que ya tenía, y acá a la derecha veo que multiplico y divido por el conjugado, o sea, raíz de 1 más tangente de x más 1. Multiplico y divido por su conjugado. Entonces en el denominador tenemos la diferencia de cuadrado, raíz cuadrada de 1 más tangente de x al cuadrado menos 1. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es operar. Cancelamos el índice de la raíz con el cuadrado. ¿Y qué nos va a quedar? Bueno, acá se ve que he vuelto a escribir sin darme cuenta. Esto ya lo tenía. Es decir, esto se repitió y no tenía que aparecer. Ven, esto es lo mismo que esto. Acá seguiría, ¿sí? Ya lo voy a acomodar. No sé qué ha pasado. Acá estoy viendo que apareció eso. Y no sé por qué con distintas notación. Acá límite cuando x tiende a 0 de 1 más tangente de x. A ver, esperen chicos, porque algo ha pasado. Parece que ahora sí. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que multiplicábamos y dividíamos por el conjugado. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bueno, ya lo traté de solucionar porque se habían puesto resolución que no iba. Entonces, ¿qué nos queda? X por coseno de x, o sea, límite cuando x tiende a 0 de x coseno de x por la raíz de 1 más tangente de x más 1 sobre la diferencia de cuadrado. Bueno, entonces, cancelamos, como decía, el índice, la raíz con el cuadrado, y entonces nos queda el límite cuando x tiende a 0 de x coseno de x por la raíz cuadrada de 1 más tangente de x más 1.
acá hay un paréntesis que ya le voy a sacar, que no es necesario, ese paréntesis quedó ahí de más. Y reemplazamos tangente de x como seno de x sobre coseno de x. ¿Ven? Acá 1 menos 1 se cancelaría, y como nos queda seno sobre coseno, en el otro paso ya sabemos que el coseno del denominador va al numerador. Entonces nos queda límite cuando x tiende a 0 de x por coseno cuadrado, porque coseno por este coseno nos queda coseno cuadrado de x, por la raíz de 1 más tangente de x más 1. Y acá no les quise hacer, para no demorarles más, hacerles los otros pasos. Acá se desdobla en 2 límites, pero ya está más acortado los pasos. El primero sería límite cuando x tiende a 0 de x sobre seno de x. Y ya dijimos que no es el límite trigonométrico. Al x sobre seno de x lo tenemos que escribir como 1 sobre seno de x sobre x. Y el otro límite es el de coseno cuadrado de x por la raíz de 1 más tangente de x más 1. ¿Se entiende? Esta partecita del límite cuando x tiende a 0 de x sobre seno de x es el que tendría que haber escrito en el paso anterior. Pero no importa, eso ya tengo claro de que el límite de x sobre el seno de x cuando x tiende a 0, ese no es el trigonométrico fundamental. Tengo que obligadamente escribir así. Y lo hicimos notar también la clase pasada, porque habíamos visto la demostración de este límite. Y justamente en la demostración, en la doble desigualdad, aparecía x sobre el seno de x, sin embargo, teníamos que invertir, porque nosotros teníamos que formar la función seno de x sobre x. Entonces, ahí sí, sería el límite de 1, que es 1, sobre el límite del denominador, que es 1 sobre 1, el límite de cuando x tiende a 0 de coseno cuadrado de x, que nos queda, coseno de 0 es 1, y acá nos queda 1 más 0, porque tangente de 0 es 0, más 1. Entonces esto es 1 más 1, que nos quedaría 2 por 1. En realidad acá hay un errorcito porque dice 0. No sé si está claro. Este no es 0, sino es... A ver, espera un segundito. Ahí es 1. ¿Estamos? Entonces, esto nos queda no 0, sino igual a 2. Ya habíamos visto esto, y ahora sí. ¿Está claro, chicos? El límite cuando x tiende a 0 de coseno cuadrado de x. Cuando x tiende a 0, coseno de 0 es 1 al cuadrado de 1. Ahí sí estaba el error porque decía 0. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, profe. Entonces, 1 más 1, que nos queda este 2, y entonces 1 por 2 igual a 2. Bueno, ¿ha quedado claro, chicos? Profe, Sí. sería en el cuarto paso, cuando en el numerador, cuando tiene 1 más seno de x sobre coseno de x menos 1. ¿Qué procedimiento Acá, hace? denominador, acá. En este. Sí, ¿qué hace? Sí. Y bueno, se cancela 1 menos 1 y nos queda seno de x sobre coseno de x. Y bueno, al dividir, al efectuar esto, ¿qué nos queda? Si vos tienes a dividido en b sobre c, es a por c sobre b. Entonces, este coseno pasa al numerador. Tengo que dejarlo en una única fracción. Entonces, si tengo un denominador, ahora yo tengo a dividido en b sobre c. Entonces, a por el recíproco. Entonces, te queda coseno sobre seno. ¿Entiendes? Y en el siguiente paso hace propiedad del límite para dividirlo, para que le quede como 1 sobre seno de x sobre x como límite. Acá, ¿qué pasa? Claro, acá el único paso que faltaría sería haber escrito límite cuando x tiende a 0 de primero de x sobre seno de x por este límite. Pero ahora, el de x sobre el seno de x, ¿cómo se escribe? Ahora al revés. 1 sobre seno de x sobre x, porque esto es lo mismo, hijito. Seno de x sobre x, y ahora yo digo 1, como recién te dije, a sobre b sobre c, es a por c sobre b. ¿Está? X, 1 por x, que es el producto de los extremos sobre el producto de los medios. ¿Está? X por 1 es x, sobre seno de x, o sea que te queda lo que tenías en el paso anterior.
¿Estamos? Sí. Esas cosas son las que ustedes tienen que escribir, ni de más ni de menos, por ejemplo, en un examen o en una tarea en donde yo esté haciendo un ejercicio de este tipo. Porque ustedes ponen, me dio bien, pero ¿qué hacen? Al límite, cuando x tiende a 0 de x sobre seno de x, les ponen 1. Claro, porque en el próximo paso les da el 1, pero hay un error de procedimiento, porque ya hemos dicho nosotros que eso no es 1. ¿Estamos? Porque no es lo mismo x sobre seno que seno de x sobre x. ¿Está? ¿Se entiende, chicos? Pues son dos funciones distintas. No es el mismo de decir 2 sobre 3 que 3 sobre 2. ¿Estamos, chicos? ¿Queda claro o no? Sí, profe. Esto es lo que tienen que tener presente, chicos. Con el solo hecho de decir, divido 2 sobre 3 no es lo mismo que 3 sobre 2. Bueno, acá es lo mismo, chicos. Entonces, el límite no es lo mismo. ¿No? Porque ahí tengo otra función que no es la trigonométrica fundamental. Bueno, habiendo resuelto esto, ahora vamos al otro límite. Con esto terminábamos los límites trigonométricos y vamos al segundo límite fundamental, que es el límite E. Entonces, ¿cómo surge el límite E? Sea la función que está definida de la siguiente manera. Como f de x igual a 1 más 1 sobre x elevado a las x. Nos preguntamos si existirá el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x elevado a la x. Entonces, ¿qué tenemos que notar? Que cuando x tiende a infinito, se produce la forma indeterminada del tipo 1 elevado al infinito. ¿Ven? Pues cuando x tiende a infinito, 1 sobre x, ya habíamos dicho que tiende a 0. Entonces nos queda 1 a la infinito. ¿Estamos? Es decir, que la base tiende a 1. Los valores de la función se aproximan a 1 cuando x crece indefinidamente. Bueno, el número que mide este límite es el número irracional E. Ustedes ya conocen, 2,7182, etc. Ese número irracional. ¿Eso qué está significando? Que el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x elevado a la x es igual a E. Nosotros lo aceptamos en esta instancia sin demostración. Lo vemos en forma intuitiva a través de su gráfica y de una tabla de valores. Entonces, ven, acá está la tabla de valores. ¿Y qué vamos haciendo? Le vamos dando cada vez valores más grandes. ¿Ven? Para 1 es 2, para 5 nos da este valor, para 100, 2,70, 48, 13, para 1000, ven, vamos aumentando. Y cuando le damos el valor 1.000.000, vemos cómo se va aproximando al número E. ¿Ven? 2,71, 82, 80, 46, etc. Y a la derecha vemos su gráfica. ¿Ven? Y ahí justamente, que es la que acaba de graficar, tenemos la asíntota. ¿Qué estamos viendo? Que cuando x crece indefinidamente, o sea, cuando x tiende a infinito, ¿ven? La gráfica se aproxima al número E. Y también cuando x tiende a menos infinito, ¿ven? Que sería esta otra rama que está por la izquierda. En ambos casos les da el número E. O sea que puede tender a más o a menos infinito. Ahora bien, más adelante, o sea, cuando nosotros veamos el cálculo diferencial, vamos a demostrar que verdaderamente este límite es igual a E. Se puede probar también que si hacemos un cambio de variables, es decir, el límite cuando x tiende a 0 de 1 más x elevado a la 1 sobre x, también es igual al número E. Veamos cómo se logra esto. Si llamamos t, ¿ven? Si llamamos t a 1 sobre x, entonces esto nos va a quedar t, de donde despejamos x va a ser 1 sobre t, entonces cuando x tiende a 0, t tiende a infinito, que es esto que tengo acá, que es el límite E. Entonces, de manera entonces que este límite del primer miembro también existe y es igual a E. Que viene expresado de las dos maneras. Que acá me olvidé, tendría que haber puesto. Bien. Y ahora veamos los ejemplos que dice.
calcular los siguientes límites si existen. Entonces tenemos 6 límites. Entonces los vamos a ir resolviendo lentamente. No habíamos visto esto, no sé qué pasó, se vuelve para atrás. Ahora sí, ¿ven? Resolución. Entonces vamos a comenzar con el primero. Dice límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x elevado a la 4 por x. Entonces, lo primero que hacemos acá es dar la forma del límite trigonométrico fundamental, del límite E. ¿Qué es lo que tenemos acá? 4 por x es un producto. Entonces tenemos que usar propiedades de la potencia. Entonces, 1 más 1 sobre x se puede escribir como elevado a la x y todo eso elevado a la cuarta. Entonces, lo que está ahora, yo puedo poner corchete y poner límite cuando x tiene infinito de 1 más 1 sobre x elevado a la x, que es el número e, y todo eso está elevado a la cuarta. Por eso que es e a la cuarta. ¿Qué propiedades uso en este caso? La de la potenciación, que dice que el producto de potencias de igual base se suman los exponentes. Y potencia de otra potencia de una misma base es otra potencia cuyo exponente es el producto de los exponentes. Entonces, ahora, si yo tengo el producto de los exponentes, que es de lo que yo parto, ahora lo puedo poner como potencia de otra potencia, o sea, a la x elevado a la y. Esta segunda propiedad es la que hemos usado acá, ¿ven? Hemos puesto como potencia de otra potencia. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, este es el más sencillo. Lo que vamos haciendo es darle la forma del límite E y resolver. Bueno, veamos ahora el 3. El que estamos salteando es el 2 que va a quedar como tarea para usted. Entonces, ahora el límite E es 1 más 1 sobre X. En cambio, acá hay una diferencia. Entonces, vamos haciendo por parte. Límite, cuando X tiende a infinito, tengo que tener una suma. En 10 minutos, chicos, se va a terminar. Entonces, para que nos volvamos a entrar. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? ¿Ven? Algo similar a lo que estábamos trabajando recién. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Este menos 3 medios lo escribo como coeficiente de x del denominador, pero ¿cómo va a aparecer? Como menos, o sea, este menos que tenía acá adelante, lo escribo como coeficiente de x menos 2 tercios, ¿ven? Entonces este 3 es el que multiplicaría al 1. Más por menos es menos, entonces si yo hago todas las cuentas acá, vuelvo al paso anterior. Entonces ahora el nuevo coeficiente de x es menos 2 tercios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Y ahora, como el exponente es un producto, lo escribo como potencia de potencia. Entonces será límite, cuando x tiende a infinito, de 1 más 1 sobre menos 2 tercios de x elevado a la x y todo eso elevado al cubo. Bueno, al igual que en el trigonométrico fundamental, el coeficiente de x que está en el denominador debe ser el mismo coeficiente que figure ¿a dónde? En el exponente. O sea que si acá dice 1 más 1 sobre alfa x, acá en el exponente también debe decir alfa x para que yo pueda hablar de que es el límite e. ¿Se entiende? Para que si usted hace un cambio de variable, les dé límite e. Entonces, ¿qué operación tengo que hacer? Como ahora tengo que trabajar en el exponente, tengo que multiplicar por menos 2 tercios y dividir en menos 2 tercios. O sea, lo que significa que multiplico por menos 2 tercios y multiplico por menos 3 medios, que es su recíproco. Ese es el próximo paso, ¿ven? Acá me queda, ahora ya lo escribí derecho, es decir, acá está inclinado, la fracción acá la veo bien, ¿ven? Límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre menos 2 tercios. Ahora, multiplico por menos 2 tercios y al 3 que tenía como exponente, lo multiplico por menos 3 medios. ¿Por qué? Porque menos 2 tercios por menos 3 medios es 1. Cancelamos menos 3 con 3, 2 con 2 y eso es 1. O sea que si yo hago el producto de los exponentes, me va a quedar elevado a la x y al cubo. Y luego x por 3, 3x. O sea, vuelvo para atrás y todo es igual. ¿Se entiende, chicos? Sí, ¿Estamos? profe.
Y esto es lo mismo que decíamos, 1 por 3 es el 3 que tengo acá, y más por menos es el menos que tengo acá. ¿Ven? O sea, todo esto tengo que poder volver hacia atrás y ser igual, si no estoy alterando. Bueno, entonces ahora ya sabemos, si yo hiciera un cambio de variable, llamase, por ejemplo, a menos 2/3 de x igual a y, entonces esto sería 1 más 1 sobre y elevado a la y. ¿Lo ven? Y elevado a la menos 9/2. Entonces, en este caso, cuando x tiende a infinito y tiende a infinito, no hace falta hacerlo, pero muchos lo quieren hacer, con eso les estoy mostrando, que entonces esto que está entre corchete es el límite e y que está elevado a la 3 por 3 es 9, menos por más menos, entonces menos 9/2. ¿Está? ¿Se entiende, Sí. chicos? Bueno, entonces acá trabajan con las propiedades de la potenciación y lo mismo que habíamos visto en el trigonométrico fundamental. El seno de alfa x sobre alfa x. Acá también. Si acá dice alfa por x en el exponente, también tiene que estar esa constante alfa, que en este caso es el fraccionario menos 2/3. ¿Sí? Veamos el 4. Acá tenemos límite cuando x tiende a 0 de 1 menos 3x elevado a la 1 más 2 sobre x. Entonces, ahora tengo el límite de una potencia cuyo exponente es una suma. Entonces, ¿cómo se tiene que escribir eso? Como, cuando el exponente es una suma, como el producto de potencias de igual base. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Límite cuando x tiende a 0 de 1 menos 3x a la 1, por el límite cuando x tiende a 0, ven, de 1 menos 3x elevado a la 2 sobre x. ¿Estamos? ¿Chicos? Sí, profe. Bueno. El primer límite, ¿cuánto vale? Cuando x tiende a 0 es 1, y 1 a la 1 es 1. Ahora entonces debemos trabajar con el segundo límite. Entonces acá tengo el 1, que ya les dije, ¿y qué es lo que tengo que hacer acá? Habíamos visto que si hacíamos un cambio de variable, debía decir 1 más alfa x elevado a la 1 sobre alfa x. Así es. Entonces, si ahí dice menos 3, significa que el coeficiente de x es menos 3x. Entonces, ¿qué hago acá con el 2 sobre x? Tengo 1 sobre x, multiplico por menos 3, divido en menos 3 y multiplico por menos 3. Entonces acá voy a tener 1 más menos 3x elevado a la 1 sobre menos 3x y por el menos 3 y por el 2 que ya tenía. Porque 2 por 1 sobre x, acá tengo el 2 sobre x que lo tenía en el paso anterior. Y menos 3 por menos 3 que sería el 1. ¿Está, chicos? Este es el de la otra manera, el de la otra forma. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces, acá tenemos límite cuando x tiende a 0 de 1 más, ¿ven? Menos 3x elevado a la 1 sobre menos 3x, que es lo que siempre decimos. El original era 1 más, el testigo, digamos, 1 más x elevado a la 1 sobre x, es el e. Pero ahora el coeficiente de x es menos 3, entonces donde está la variable x también debe decir menos 3. Y como acá afuera, en el exponente final nos quedaba 2 por menos 3, es menos 6. Entonces, todo lo que está entre corchete es el límite e que está elevado a la ¿cuánto? A la menos 6. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. Todo es tratar de llevarlo a los límites que acabamos de decir. Lo que pasa es que acá no los puedo tener escrito a todos. Veamos ahora este otro caso. Límite cuando x tiende a infinito de x más 2 sobre x menos 1 elevado a la x más 1. Al igual que recién, tengo en el exponente una suma. Entonces, ¿cómo los separo? ¿Ven? Como los límites de dos productos. El de x más 2 sobre x menos 1 elevado a la x, por el límite cuando x tiende a 1 de x más 2 sobre x más 1 elevado a la 1. ¿Ven? Descomponemos al exponente una suma como productos de potencia de igual base. ¿Está bien?
¿Estamos de acuerdo, chicos? Igual que recién. Entonces, este primer límite nos va a conducir al límite E, porque está elevado a la X. En cambio, este otro ya no. Esto es un límite común de lo que ya vimos en las clases pasadas. Infinito sobre infinito. Entonces, estamos usando acá propiedades de la potenciación, que lo que hemos dicho, ¿ven? Esta es la que acabamos de usar. Como teníamos a la x por i, esta que dice a elevado a la x más i, lo hemos escrito como a la x por a la i. ¿Ven? Este es el a la x por el a la i. Bueno, ¿qué hacemos ahora en este primer límite? Lo que hacemos es darle la forma del límite e. Entonces, del numerador y del denominador sacamos x de factor común. ¿Ven? Entonces, ¿qué nos va a quedar? 1 más 2 sobre x. Y en el denominador nos va a quedar 1 menos 1 sobre x. Cancelamos x con x, todo esto está elevado a la x. Y lo mismo en el segundo límite. Sacamos factor común x, porque se acuerdan que ese era el procedimiento cuando teníamos infinito sobre infinito. Sacamos factor común x y nos queda 1 más 2 sobre x, acá 1 menos 1 sobre x. Acá x tiende a 0, x tiende a 0, o sea que este límite va a ser 1. Entonces ahora, en este caso, ¿qué nos queda? Límite cuando x tiende a infinito de 1 más 2 sobre x elevado a la x, sobre 1 menos 1 sobre x elevado a la x. O sea que acá aplico otra propiedad, que es la potencia de un cociente, es el cociente de las potencias. La potencia de un cociente de igual base, obviamente el cociente de las potencias. La del numerador sobre la potencia del denominador. Por eso ahora vamos a tener 2 límite e. ¿Y por qué digo por 1? Porque 2 sobre x tiende a 0, 1 sobre x tiende a 0 y acá nos ha quedado 1. Así que este 1 es el límite de este segundo factor. Bueno, y ahora, ¿cómo seguimos trabajando? Y bueno, ya sabemos que acá esto debe ser 1. Entonces, este 2 va a pasar a ser denominador de este x. Estábamos acá. Habíamos dicho que teníamos el límite cuando x tiende a infinito de x más 2 sobre x menos 1 elevado a la x, por el límite cuando x tiende a infinito de x más 2 sobre x menos 1 elevado a la 1. Aplicábamos la propiedad i de la potenciación, sacábamos factor común x en cada uno de estos límites, simplificamos, este segundo es 1, del segundo ahora, ¿qué tenemos que hacer? Del primero, mejor dicho, trabajar, porque nosotros tenemos para que sea límite 1 más 1 sobre x. Entonces ahora, 1 más 1, ¿y qué hacemos con este 2? Lo escribimos como cociente de x, ¿ven? Entonces será x sobre 2. Entonces, como necesito que el exponente también sea x sobre 2, multiplico y divido en 2. Entonces, para no hacerlo acá, ya digo, divido en 2 y a su vez lo elevo al cuadrado. ¿Ven? En el denominador hago lo mismo. Acá debe ser más. Entonces, hago lo mismo, ¿a dónde, chicos? En la potencia del denominador. Entonces, ¿qué vamos a tener? 1 más 1, ¿y qué hago? Sobre menos x. Entonces, como el coeficiente de x es menos 1, entonces, ¿qué voy a hacer? Multiplico y... ¿Lo que hace que explote? No. ¿Meter metales en la coca? Chicos, por favor, tienen que silenciar los micrófonos, estamos dando clases. Lo pueden hablar entre ustedes. Si me quieren preguntar algo, sí. Cosas de hierro, digamos, le quita el óxido. ¿Este qué es? Entonces, ¿qué hemos dicho? Que el 1 menos 1 sobre x elevado a la x, ¿cómo lo vamos a escribir? Como límite, cuando x tiende a infinito, de 1 más 1, y este menos pasa a ser coeficiente de x. Entonces, multiplico por menos 1 y divido en menos 1, que es lo mismo que elevarlo a la menos 1. Entonces, ahí sí, el primer corchete, este límite del primer corchete es el límite e, que está elevado al cuadrado. En el denominador también, ¿ven? Es el límite e que está elevado a la ¿cuánto? A las menos 1. Entonces, ¿qué nos queda? E elevado al cuadrado sobre e elevado a la menos 1. Pero 1 sobre e elevado a la menos 1 es 1 sobre es e. ¿Sí? Invierto la base y queda con exponente positivo, o sea, e a la 1.
Y 2 más 1 es 3, producto de potencia de igual base, se suma los exponentes, y entonces esto queda e elevado al cubo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. ¿Todos han entendido? Hay 36 alumnos, que tenían que ser 48, que estaban hace rato, ya se han ido. Bueno, así chicos, ¿cómo ustedes se van si esto es lo último? Es más, como les vuelvo a repetir, después en la práctica van a haber ejercicios mucho más difíciles y les va a costar entender. ¿Sí? Bueno, vamos al sexto. ¿Qué tendría que hacer acá? Divido el límite. ¿Cómo divido el límite? No entiendo. Primero, ¿qué tengo que hacer? Cuando tengo potencia sumando, tengo que dividir el límite, pongo límite de 2x más 3 dividido en 2x menos 1 elevado a la x por, sería lo mismo, elevado a la 2. Claro. O sea, lo escribo como productos de potencia de igual base. Y como tengo un límite de un producto, él es el límite, el producto de los límites, que es lo que me estabas diciendo. Es que al decir divido, por eso no te entendía. Era separar, en todo caso hubiera sido la palabra correcta, ¿ven? En el límite, cuando x tiende a infinito, de 2x más 3 sobre 2x menos 1 elevado a la x, por el límite, cuando x tiende a infinito, de 2x más 3 sobre 2x menos 1 elevado al cuadrado. Muy bien. Y ahora, Saco factor común de x, porque tengo el límite de x teniendo infinito. bien. ¿De quién y quién? Y tendría que trabajar en ambos, pero el que me importa es el que tiene x. No, si todos tienen x. Es más, tengo que Pero hacer... digo, el de que tiene potencia, el más importante. Claro, pero lo mismo. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Sacar Saco factor común. ¿Quién? En ambos miembros. No, en ambos miembros no. Este es un miembro, este es otro. Acá, en el numerador y denominador sería de acá. ¿Qué sacaría de factor común? X. No, porque si saco x me va a quedar 2 más 3 sobre x. Y ahí debe quedarme ¿cuánto? 1. Si yo quiero darle la forma, es 1 más 1 sobre x elevado a la x. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? 2x. Bien. Entonces, ven, tengo que sacar 2x, ahí está viendo el proceso, ven, en el numerador, y ahí les queda 1 más 3 sobre 2x. ¿Lo están viendo? Saco 2x en el denominador y le queda 1 menos 1 sobre 2x. Cancelo. Y lo mismo en el segundo factor. Saco factor común 2x y nos queda 1 más 3 sobre 2x. Y acá 1 menos 1 sobre 2x. Pero elevado al cuadrado. ¿Lo ven o no? ¿Lo ven, chicos? Sí. ¿Se dan cuenta ahora cómo es? Y ahora estoy parado exactamente en lo que hicimos recién. ¿Qué tengo que seguir ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? Pasar la X para el denominador como numerador. No sé cuál X del numerador. No, la X no se toca. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Multiplicar y dividir por el recíproco. Claro, pero antes de eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Armar el coeficiente de X. Para que sea límite, tengo que tener 1 más 1. Y acá 1 más 1. Y no lo tengo ni acá ni acá. Entonces, el próximo paso es decir, bueno, ¿cuál va a ser mi coeficiente de X? Yo quiero tener 1, entonces este 3 lo escribo como denominador de 2. Entonces, 1 más 1 sobre 2 tercios de X, ¿ven? En lugar de escribir 3 medios, escribo 1 sobre 2 tercios por X, ¿ven? 1 sobre 2 tercios por X. 3 por 1, 3 sobre 2X, ¿ven? Volvería a lo que está arriba. Y como acá también tengo que tener más, entonces, ¿qué hago con este signo menos? Este va a pasar a ser coeficiente de ¿quién? De X. O sea, en lugar de 2X, ahora va a ser menos 2X. ¿Está? Y recién ahora sé cuál debe ser el coeficiente acá de X y por el cual voy a multiplicar y dividir. Y acá también. ¿Se entiende ahora, chicos? Y este vale 1, ¿por qué? En clases anteriores le hacía todo eso. 3 sobre 2x, cuando x tiende a infinito, tiende a 0.
1 sobre 2x tiende a 0. Nos queda 1 sobre 1 al cuadrado, que es 1. Entonces, es este 1 que tengo acá. ¿Estamos? O sea que todo este límite existe y es igual a 1. Entonces, acá ya sé que en el próximo paso, ¿qué es lo que debo hacer para que me dé el límite E? Este coeficiente de x debe tener coeficiente 2/3. O sea, multiplico y divido por 2/3 en el que me quede 2/3 elevado a la 3/2, que es lo mismo, ¿ven? 2/3 de x elevado a la 3/2. Y si acá multiplico el coeficiente en el denominador por menos 2, debo elevarlo a la menos 1/2. ¿Se entiende? Chicos, esta parte. Sí. Sí, profe. Este debe ser el mismo coeficiente que acompaña a x, el mismo. Para que no se altere, multiplico por el recíproco. Entonces acá elevo a la menos 2 y para que no se altere, tengo que elevarlo a la menos 1/2. Da que menos 2 por menos 1/2 es 1, ¿ven? Que sería este 1 por x que tengo en el paso anterior. 2/3 por 3/2 me da el 1 que tenía en el paso anterior. ¿Ven? Y así, si ustedes regresan hacia atrás, es la forma de controlar que estoy haciendo todo bien. Bueno, entonces ahora observo que lo que está entre corchetes en el numerador es el límite cuando x está infinito, es el número e que está elevado a la cuánta, a la 3/2. Y el límite del corchete que está en el denominador es el límite e que está elevado a la cuánta, a la menos 1/2. ¿Ven? Entonces tengo e elevado a la 3/2 sobre e elevado a la menos 1/2. Es lo mismo, invierto la base y nos queda e elevado a la 1/2. Y 3/2 más 1/2, porque el producto de potencia de igual base, se suman los exponentes, y 3/2 más 1/2, ¿cuánto es? Chicos, 3/2 más 1/2. 4/2. ¿Y 4/2? 2. Claro, 4/2 es 2, por eso nos queda e elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, queda como tarea para ustedes, que me olvidé de poner que sea tarea, uy, ya me fui muy atrás, ¿ven? El que tienen que hacer ustedes es el 2. Entonces, queda la única tarea, es el 2 para ustedes. Yo le he hecho el 1, el 3, el 4, el 5, el 6, queda el 2 para ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces ahora vemos una aplicación de límite, pero un problemita. Dice, en una muestra de líquidos residuales urbanos se determinó que la población de una colonia de bacterias después, o sea que está dada en millones, después de X días está dada por esta expresión, igual a 4 sobre 2 más 8 por e a la menos 2x. ¿Cuál es la población inicial de la colonia? Nos dicen en la pregunta del apartado A, y del apartado B, ¿la población de la colonia crece indefinidamente con el paso del tiempo o se estabiliza? Entonces, la población inicial, ¿qué significa? ¿Cómo podría averiguar cuál es la población inicial de la colonia? Acá esta es la expresión de la población de bacterias después de X días. Entonces, cuando me dicen ahí la población inicial, significa que ¿qué tengo que hacer? Sería... Reemplazar la X. Claro, pero ¿para qué valor de X sería el inicio? Claro, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Calculo el límite cuando X tiende a 0, y acá en este caso es 4 sobre 2 más 8 por e a la 0, y a la 0 es 1. Entonces nos queda 4 sobre 10, que es 0,4, y habíamos dicho que eso estaba expresado en millones de bacterias. Entonces, si ahora 0,4 lo multiplico por 1.000.000, nos queda 400.000 bacterias. Entonces, esa era la población inicial de la colonia de bacterias. Y ahora, ¿qué tengo que hacer si me dicen si la población de esta colonia crece indefinidamente con el paso del tiempo, o bien se estabiliza? Si crece indefinidamente, significa que cuando yo hago qué cosa, va a tender a dónde. El límite de x tendría infinito. Bien.
¿Qué es lo que tengo que ver? Si el límite, cuando x tiende a infinito, es infinito, ¿o qué significa que se estabiliza? Que justamente, claro, exactamente, que sería la asíntota horizontal, que es lo que nosotros hemos estudiado, ¿lo ven? Entonces debo calcular el límite de esta función cuando x tiende a infinito, ¿lo ven? Uy, que acá está presentado. Entonces, cuando tiende a infinito, al reemplazar acá e elevado a la menos 2 por infinito, sería 1 sobre e elevado al infinito. O sea, eso tiende a 0. Entonces nos queda 2 sobre 4, que es 2 millones. O sea que la población no tiende a infinito, sino tiende a estabilizarse en ¿cuánto? En 2 millones de bacterias. O sea que cuando X tiende a infinito, o sea, cuando el tiempo crece indefinidamente, la población se estabiliza ¿a dónde? Se va aproximando siempre a 2 millones de bacterias. ¿Está? O sea, ven que era un ejemplo sencillo que más de uno lo ha interpretado. ¿Está bien? Bueno, y con esto terminamos lo que es la unidad de límites. Y vamos a comenzar, chicos, entre la clase de hoy y la que viene, que terminaremos con la unidad siguiente, que es la de funciones. Esta es la unidad 4, y la que viene es la nueva unidad, que es mucho más cortita, es simple, y esa la está en PDF. Lo que tienen que hacer es, ya les voy a subir porque siempre les voy actualizando. En realidad estaba el Power, pero no, el miércoles pasado no estaba todas las resoluciones que le hice ahora. Ese por un lado la ventaja de tener un Power. Pero estas dos unidades, chicos, han sido muy, muy laboriosas para la profe titular y para mí. Hacerle todo esto ha llevado muchísimo tiempo. ¿Lo ven todos? Sí, profe. Entonces, la anterior era la unidad 4, vemos ahora la unidad 5, que se llama funciones continuas. Esta es más cortita. Bueno, veamos una pequeña introducción que dice lo siguiente, que en la naturaleza y en la vida cotidiana se presentan numerosos fenómenos que tienen un comportamiento continuo. Por ejemplo, el desplazamiento de un vehículo, el volumen de agua que fluye de un recipiente, el crecimiento de una planta, etc. Pero también se presentan en la naturaleza discontinuidades, como por ejemplo en las corrientes eléctricas. Ahora bien, si muy bien muchos procesos físicos son continuos, sin embargo, se descubrió con el tiempo que otros fenómenos lo hacen también de forma discreta, como resultado de estos hallazgos y dados que en la informática y en estadística se hace un extenso uso de funciones discretas, la continuidad ha adquirido gran importancia. Veamos qué objetivos tenemos del estudio de esta unidad. Conocer y comprender el concepto de continuidad de funciones, por cuanto las funciones continuas y algunas propiedades que presentan este tipo de funciones desempeñan un rol fundamental en lo que nosotros hemos dado en llamar cálculo diferencial e integral, como así también en la matemática aplicada. Analizar la continuidad de una función en un punto y en un intervalo. Clasificar los tipos de discontinuidad en los ejercicios propuestos. Saber aplicar las propiedades de las funciones continuas en un intervalo cerrado en los ejercicios de aplicación. Y resolver algunos problemas de aplicación de funciones continuas. Bueno, entonces comencemos con el concepto de continuidad de una función en un punto. Entonces, para que sea simple, porque este concepto, o sea, esta unidad es muy simple. Ya hemos dicho que a partir de límite, todas las sucesivas definiciones se hacen a través de límite, como es en este primer caso. Entonces, para ello vamos a considerar las siguientes gráficas donde ilustramos las distintas posibilidades del comportamiento de una función en un punto A. Entonces, consideremos, por ejemplo, la gráfica 1. ¿Ven? ¿Qué es lo que observo en la gráfica 1? Que existe límite cuando x tiende a de f de x
vemos que cuando X se aproxima por la derecha y por la izquierda, y es igual a L. Y sin embargo, la función no está definida en dicho punto. A diferencia de la unidad de límite, ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos va a interesar? Es el comportamiento de la función en el punto. ¿Ven? Ahora sí nos interesa lo que ocurre con el valor de la función en el punto A. Veamos esta segunda gráfica, que está a la derecha. ¿Qué es la que observo? ¿Que existe f de A? Sí, porque para A tenemos este puntito y esto es f de A. ¿Existe límite cuando X tiende a de f de X? Sí. Veo que por la izquierda y por la derecha ese límite es igual a L. Pero el valor del límite es distinto del valor de la función que es f de A. Veamos en el ejemplo 3, que es el que está a la derecha. ¿Está definida la función en A? Sí. ¿Existe límite cuando X tiende a de f de X? Sí. Y en este caso en particular es igual a f de A. O sea que el valor L ahora es igual al valor de la función en el punto. Veamos el ejemplo 4. Tenemos esta gráfica, ¿ven? Que está con rojo y la que está con azul. ¿Existe f de A? Sí, porque para A tenemos este puntito que es f de A. ¿Qué pasa con el límite cuando X tiende a de f de X? No existe. ¿Por qué no existe? Acá me faltó hacer las dos flechitas. Porque el límite cuando X tiende a por la izquierda es f de A, pero por la derecha, ¿cuánto vale? Cuando X tiende a por la derecha, ¿cuánto vale? Infinito. Más infinito. Más infinito. O sea que los límites laterales, uno de ellos no existe. Entonces, por ende, no existe este límite. Veamos el quinto ejemplo. En este caso, ¿ven? Tenemos que está definida la función en A, sí, que es este valor. ¿Ven? Para A tengo este f de A. Tampoco existe límite cuando X tiende a. ¿Por qué? Porque el límite lateral por la derecha, cuando me aproximo a por la derecha, es el valor L. Y cuando me aproximo por la izquierda, es igual a f de A. Y estos dos números reales son distintos, por lo tanto, no existe el límite. ¿Está? Entonces, notemos que las gráficas 1, 2, 4 y 5 se comportan de distinta manera en el punto A, pero tienen una característica en común. Presentan una interrupción, esa es la característica en común, ¿ven? Presentan una interrupción en el punto de abscisa A. Esto nos permite afirmar desde el punto de vista intuitivo que dichas gráficas corresponden a funciones que no son continuas, ¿a dónde? En A. ¿Ven? Tienen una interrupción, acá presenta un salto infinito, acá un salto infinito, y en estas dos presenta esa interrupción, que sería lo que ya vimos en la unidad anterior, que es lo que se llama un punto, ¿qué cosa? Vacío. ¿Bien? Este es un punto vacío y un punto vacío. Y ya hemos estudiado en la unidad anterior, o sea, en la de límite, que cuando se presenta la forma indeterminada 0 sobre 0, gráficamente se presenta allí un ¿qué cosa? ¿Qué se presenta gráficamente, chicos? Cuando teníamos Un punto vacío. Un punto vacío. Entonces, todas esas cosas tienen que relacionar, chicos, ¿sí? Ustedes me han dicho, profesora, no tengo ninguna pregunta y es lo que hemos visto en la unidad anterior. ¿Estamos? Bueno. Mientras que intuitivamente, ¿qué observo en la gráfica 3? ¿Presenta alguna interrupción en algún punto y en particular en A, la gráfica 3? No. No. Entonces, por eso decimos, en el caso de la gráfica 3, corresponde a una función que es continua en el punto A. ¿Ven? Entonces, intuitivamente, ¿cuándo podemos decir que una función es continua? Si la gráfica no presenta saltos ni interrupciones. O sea, si yo grafico, no necesito levantar la lapicera. ¿Ven? Acá necesito levantar porque tengo una interrupción que es este punto vacío. Acá no, ¿ven? Tengo un trazo continuo sin levantar la lapicera o el lápiz del papel. ¿Se entiende? Eso sería intuitivo. Pero ahora quiero ver la definición formal, o sea, la que me da matemáticamente la de continuidad en un punto. Y es esta.
La que está puesta acá, chicos, de solo observar, hemos descrito la característica que tiene la función continua, ¿eh? Que primero debe estar definida en el punto, que existe límite y que el valor del límite sea el valor de la función en el punto. ¿Ven? Y así de sencillo es cómo surge la definición formal de continuidad de una función en un punto. Una función es continua en un punto A de su dominio si se cumple que la función está definida en A. Debe existir el límite, segundo, cuando x tiende a f de x, ese número real L debe ser igual a f de A. O sea, el límite cuando x tiende a f de x igual a f de A. O sea que estas dos se las podría escribir, o sea, estas dos, la y segunda, la y tercera, en una sola escribiendo esto. ¿Y qué saco de estas tres condiciones? Que si al menos una de ellas no se cumple, es suficiente para decir que la función no es continua en A, o bien, ¿de qué otra manera se puede decir? Que f es discontinua en A. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bueno. ¿Y cómo se llama el punto A? El punto A se llama punto de discontinuidad de la función f. Entonces, ya hemos caracterizado de una manera sencilla la continuidad de una función en un punto. ¿Okay? Veamos acá solamente la observación 1, porque la 2 es la definición de continuidad a través de epsilon delta y que no la vemos, solamente la 1. ¿Qué es lo que tengo que tener presente? Que en la definición de continuidad en un punto, ese punto debe ser interior al dominio de la función, o sea, no ser un punto extremo. Por ejemplo, nosotros sabemos que raíz de x tiene como dominio cerrado 0 infinito. 0 no es punto interior, es un punto extremo. Pero el límite cuando x tiende a 0, supóngase de raíz de x, no existe, porque solo existe el lateral derecho. Y todo eso hemos visto en la unidad de límite. Por eso acá está diciendo, cuando hemos estudiado límite, cuando x tiende a, ¿qué hemos dicho? Que son los que están en el entorno reducido por la izquierda y por la derecha. Entonces, si no, hacemos la distinción límite lateral derecho y límite lateral izquierda. Entonces, para que exista la segunda condición, debe existir un entorno del punto A que debe estar dentro del dominio de la función. O sea que lo que yo tengo que entender es que ese punto A es interior al dominio de una función. Bueno, esto nada más que como inquietud para alguien que la quiera ver, a la segunda definición, que no nos permite trabajar operativamente como es en el caso de esta definición a través del límite. Bueno, veamos los siguientes ejemplos. Dice, pruebe que las funciones f y g definidas por 2x más 1 y g de x definida como x elevado a la n son continuas para todo x real, o sea, en todo su dominio. Entonces, como yo quiero probar, no para ejemplo particularmente para 2 ni 3, sino para cualquier número real, por eso digo, CA, chicos, en 10 minutos se nos termina, ¿sí? Entonces veamos, CA perteneciente a los reales. ¿Qué es lo que tengo que probar primero? Ver primero, es decir, que la función esté definida en A. Y sabemos que existe f de A que es igual a 2A más 1. ¿Bien? Porque ¿cuál es el dominio de la función 2x más 1? Es la función lineal y el dominio es todos los reales. Entonces, si es un real, f de A es 2A más 1. Veamos el apartado I. La definición ahora es que debe existir el límite. Si nosotros calculamos el límite cuando x tiende a de 2x más 1, por la propiedad de la teoría de límites, sabemos que es 2a más 1. Pero 2a más 1 es el valor de la función en a, o sea, es igual a f de a. Por lo tanto, entonces, el límite coincide con el valor de la función en a, entonces f es continua para todo x real. ¿Se entendió, chicos? Toda esta línea. Les remarco así. ¿Está bien? Sí, profe. Ahora vamos a probar la segunda.
G de X igual a X a la N. ¿Cuál es el dominio de X a la N? Los reales. Todos los reales. Todo lo real. Igual que en la primera. Entonces, sea cualquier número real. Como el dominio son todos los reales, entonces existe G de A que va a ser igual a ¿qué cosa? A elevado a la N. Y ahora calculemos el límite cuando X tiende a de G de X. O sea, el límite cuando X tiende a de X a la N. Y por propiedad de los límites, esto es igual a la N. Que sería el límite de un producto, de X por X por X, N veces, o sea, A por A por A, N veces, ya lo hemos visto, esto es a la N y esto es G de A. Nuevamente entonces, G es continua para todo X real. Y ahora vamos a ver un segundo ejemplo. Dice, analice si la función f de x, definida como menos valor absoluto de x más 3 más 1, es continua en a igual a menos 3. De nuevo, sabemos que el dominio de la función valor absoluto, ¿quién es? ¿Cuál es el dominio, chicos? Los reales. Claro, todos los reales. Por ende, en particular está definida para menos 3. Es decir, existe f de menos 3 y ¿cuánto vale? Menos 3 más 3, 0 es igual a ¿cuánto? A 1. ¿Ven? F de menos 3 igual a 1. Entonces, realizamos la gráfica, podemos hacerla con el GeoGebra y acá está la función valor absoluto. Recuerdan que el punto anguloso era menos 3, 1. Hemos dicho que este era menos 3, 1. Y al tener un signo menos significa que se abre hacia abajo. ¿Está bien? Entonces, intersecta el eje de las X en menos 4 y menos 2. Si igualáramos esto a 0, nos quedaría valor absoluto de X más 3 igual a 1, sacamos las barras y ahí encontraríamos, al trabajar algebraicamente, que un valor es menos 4 y el otro es menos 2. Y obtenemos su gráfica. Pero como ahora quiero analizar si la función es continua, que sí lo estoy viendo, porque por eso hemos hecho la gráfica, no presenta ningún punto de discontinuidad, pero acá, como justo en menos 3 se produce un cambio, tengo que aplicar la definición ahora de valor absoluto para poder calcular el límite, porque acá necesito calcular límite lateral derecho, ¿ven? Que es esta función que está acá, esta rama, y el límite lateral izquierdo que corresponde a esta otra rama, ¿está? Entonces, y es lo que está puesto acá. Apliquemos la definición de valor absoluto. Este menos es el que está delante para indicar que la función no se abre hacia arriba, sino hacia abajo. Entonces, me queda eso. Y acá le aplico la definición. ¿Ven? El valor absoluto de x más 3 es el mismo número, x más 3, y le sumo el 1 que ya tenía, si x más 3 es mayor o igual que 0. Y ahora, menos, que es este mismo menos que está acá, este es el opuesto de la definición de x más 3 más el 1 que ya tengo, si x más 3 es menor que 0. Entonces volvemos ahora a hacer las cuentas. Esto es menos x menos 3 más 1, o sea, menos x menos 2, si x es mayor o igual que menos 3. O sea, por la derecha de menos 3, la función se define como menos x menos 2, que sería esta recta que tengo acá, esta semirrecta. Y por eso tiene pendiente negativa. Y esta que tiene pendiente positiva. ¿Ven? Menos menos es más, x más 3 más 1 es x más 4 si x es menor que menos 3. ¿Ven? Para los valores menores que menos 3 tengo esta otra semirrecta. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Hemos aplicado la definición de valor absoluto, nada más que esto. Acá, y hemos llegado a esto, y ahora a esta función le debo calcular el límite cuando x tiende a menos 3. Entonces debemos ver si existen los laterales y son iguales. Entonces yo tengo que calcular el límite cuando x tiende a menos 3 por valores mayores. Entonces, por valores mayores serían, ven, para los mayores iguales que menos 3 es menos x menos 2. Y cuando calculo este límite, cuando x tiende a menos 3, esto menos menos, tienen que tener cuidado, este 3 menos 2 es 1. ¿ven? No me va a dar, ¿ven? Que es este 1. Y límite cuando x tiende a menos 3 por valores menores que menos 3, es esta función, ¿ven? X más 4, y de nuevo menos 3 más 4 es igual a 1. Y efectivamente me debe dar lo que estoy viendo en el gráfico, ¿ven?
tanto por la izquierda como por la derecha, como indican estas dos flechas, la función se aproxima ¿a quién? A este valor 1. O sea, como los laterales existen y son iguales a 1, existe el límite cuando x tiende a 3 de f de x y es igual a 1. Entonces, ¿qué puedo decir? Que esta función, valor absoluto, o sea, definida como menos valor absoluto de x más 3 más 1, es continua en a o x, como quieran decir, igual a menos 3. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Chicos? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Quedó alguna duda? Que están tan callados que no sé si entienden o qué está sucediendo. Por ahora no. Bueno. Entonces concluyo, ven, que el límite cuando x tiende a menos 3 es 1, que la función es continua en menos 3. ¿Cuál es la tarea que queda para ustedes? Analizar si esta función definida g de x, definida como x cuadrado, si x es menor o igual que 1, y x más 2, si x es mayor que 1, es continua en x igual a 1. Entonces, ¿está definida en 1? Sí. ¿A dónde veo que está definida en 1? En esta, cuando dice si x es menor o igual que 1, en esta rama. O sea, g de 1 es igual a 1. ¿Y qué es lo que tengo que calcular? Límite lateral derecho y límite lateral izquierdo. Por la izquierda es x cuadrado, por la derecha es x más 2. Entonces voy a ver que son distintos y por lo tanto, ¿qué puedo afirmar de esta función? ¿Es continuo o no es continuo en 1? Que no es continuo. Claro, porque por la derecha me va a dar el límite lateral derecho, nos va a dar 3, y el lateral izquierdo nos va a dar ¿cuánto? 1. Entonces, si los laterales son distintos, no existe límite, y por lo tanto ahí, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Ven? Se está comportando, por eso vengo como acá, ¿ven? Como este ejemplo, ¿ven? Como el 5. Por la izquierda me da un valor que sería 1, por la derecha me da otro valor, como es el 3, y por ende hay un salto, ¿ven? Este es el caso de esta función que decía tarea adicional. Y esto conduce a definir ahora, si no es continua, significa que es discontinua. O sea, clasificar los tipos de discontinuidad que existen. Y no son muchos, son 2. La función puede presentar 2 tipos de discontinuidad. Evitable o no evitable. 2 tipos ¿Profe? de discontinuidad. Sí. Evitable sería cuando tengamos el punto en vacío y no evitable sería cuando tengamos la asíntota. Bueno, no solo, cuando hay saltos también, claro. Estamos definiendo recién, usted se está adelantando. Ahora vamos a definir. ¿Cuándo decimos que una función tiene una discontinuidad evitable? Una función tiene una discontinuidad evitable cuando existe el límite. Dice, ver gráfica 1 y 2. ¿Ven? Entonces volvamos hacia atrás y veamos las gráficas 1 y 2. Se empieza a trabajar. Profe, disculpe una consulta. Sí. En el parcial iría hasta continuidad, ¿no? Solamente, o sea, este sería el último tema del parcial. Y no sé, chicos, porque todavía no se ha hablado. En principio si va a haber 1, va a haber 2, será presencial, no presencial, no sé. Años anteriores, obviamente, era hasta acá. Generalmente era hasta límite. No sé ahora, chicos, no les quiero mentir absolutamente nada. No les quiero decir porque no ha quedado en nada lo de... ¿Se acuerdan que tuvimos una reunión un sábado? Supuestamente después nos íbamos a reunir y cambiaron decisiones en el medio, no sé qué habrá pasado y no hubo ninguna otra reunión. ¿Ustedes están por rendir en alguna otra materia o no? Solamente, por ejemplo, yo rendí una de sistemas operativos de manera así virtual. ¿Pero de qué forma? ¿A través de algún cuestionario? Sí, de un cuestionario del aula virtual. Claro. Bueno, pero acá no se habló absolutamente nada. Todavía no hay absolutamente nada, chicos. Así que, y no hay nada realizado. O sea que todavía no hay nada. Y si sigue esto,
No sé si será después un solo examen, etcétera. Así que ustedes tienen que seguir estudiando. ¿Estamos viendo ahí, chicos? ¿Están viendo o no? ¿Se ve? Sí, pues sí se ve. Bien. Incluso está puesto grande para que lo vean. ¿Qué decíamos? ¿Cuándo hay una discontinuidad evitable? Solamente cuando existe el límite cuando x tiende a de f de x. Decíamos ver las gráficas 1 y 2. Entonces, ¿cuándo presenta una discontinuidad evitable? Cuando existe el límite de la función. En este caso, cuando la discontinuidad es evitable, se puede redefinir la función para que sea continua, que es lo que me estaba preguntando, asignando el valor del límite con imagen de la función en A. Eso es lo que no podría estar o no definido, pero no coincide con el valor del límite. Entonces, ¿cómo se redefine? Se considera una nueva función que va a ser la función de partida si x distinto de A y L, que es el valor del límite, si x igual a A. Entonces es continua porque cuando calculamos el límite de esta función, este límite es L y L es f de A. O sea que la nueva función es continua en A. En cambio, ¿cuándo diremos que una función tiene una discontinuidad no evitable? Y una función tiene una discontinuidad no evitable cuando no existe el límite. ¿Ven? Acá debe decir no evitable, acá me estoy dándome cuenta, solo que acá no le puedo escribir como en el Power, ¿sí? Tendría que volver a hacerlo, editarlo de nuevo y volverlo a hacer. Es cuando no existe el límite, ¿ven? Es la negación de que sea evitable. Es inevitable que existe el límite, acá no existe el límite. ¿Y qué sucede cuando, para qué casos se presentan que no existe el límite? Puede ser de salto finito, que es cuando los límites laterales son finitos, ver la gráfica 5, nos está diciendo, entonces volvemos hacia atrás para ver la gráfica 5, ¿ven? Acá los límites laterales existen y son finitos, ¿ven? Y hay un salto finito. O bien que los límites laterales no existan porque hay un salto infinito, como en este caso, ¿ven? El lateral derecho era f de A y el lateral izquierdo, perdón, f de A y el lateral derecho más infinito. O cuando presenta asíntotas que se pegan ese salto infinito que es el que me estaba diciendo un compañero. ¿Está bien? Entonces, por eso acá decimos, esta puede ser de salto finito, cuando los límites laterales son finitos, como la gráfica 5, o bien de salto infinito, cuando los límites laterales son infinitos, ver gráfica 4. Veamos ejemplo, dice ahí. Analice los tipos de discontinuidad que presentan las siguientes funciones y clasifique las mismas. Verifique graficando las funciones con algún software matemático. Lo hacen con el GeoGebra. Entonces tenemos las tres funciones, A, B y C. Entonces comenzamos con el apartado A. ¿A dónde voy a analizar? En 3. Acá me estoy dando cuenta que me olvidé de ponerles en x igual a 3, acá en x igual a 0, en x igual a 1. ¿Tá? Ya está la resolución y ahí me acabo de dar cuenta. Analice los tipos de discontinuidad y clasifique las mismas. Bueno, acá, ¿cuál sería el dominio de la función f de x? En el caso de la primera. Los reales menos el 3. Está definida para todos los reales excepto para el 3. Muy bien. ¿Ven? Ahora recién aparecen, chicos, 2 personas que quieren ingresar y, ven, no me acepta. Es como que se demora. Bueno, entonces vamos a analizar en x igual a 3. No existe la función. Por lo tanto, ya sé que la función no es continua en 3, ¿ven? Porque no está definida, ya no se cumple la primera condición. Pero lo que yo quiero ahora es ver qué tipo de discontinuidad presenta. ¿Está bien? Entonces yo tengo que ver si existe o no el límite de f de x cuando x tiende a 3. Y de ahí voy a saber si es discontinuo evitable o no evitable. Si existe el límite, ¿qué tipo de discontinuidad presenta? Evitable. Bien, y si no existe límite, es discontinuidad
no evitable. ¿Está bien? Bueno, entonces, esto es un cociente entre dos funciones polinómicas, una función racional. Entonces, lo que nos conviene es factoriar el numerador. Y lo pueden hacer mediante regla de Ruffini, viendo de que cuando esto es 3, 3 al cuadrado es 9, menos 9 es 0. O sea que es divisible en 3. Puedo dividir aplicando Ruffini y encontrar x más 2, ¿ves? Dividido en x menos 3 me da el x más 2, o factoriar por inspección. Buscar dos números que me den menos 6 y sumado menos 1, los números son menos 3 y 2 y factoreo por inspección. Cualquiera de las dos maneras. Cuando este polinomio es más grande, por ejemplo, de grado 3 o de grado 4, conviene dividir aplicando Ruffini. Y van bajando el grado y de esa manera factoreo el polinomio. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces en este caso, factoría por inspección, entonces cancelamos, solo que acá en el Power se veía el movimiento, ¿vieron? Cuando le ponía la flechita de cancelar, acá no se puede. Cancelamos x menos 3 con x menos 3 y nos queda x más 2. Y este límite existe y es igual a 5. Entonces, cuando el límite existe, ¿qué tipo de discontinuidad tiene? F tiene una discontinuidad ¿cómo? Evitable. ¿Ven? Evitable, porque existe límite, ¿a dónde? En x igual a 3. Y si es evitable, ¿qué se hace en ese caso? Se redefine. Bien, entonces se redefine la función. Entonces ahora decimos, es la función que normalmente ustedes la llaman con la misma función, pero es otra. Tendría que ser la que ya tenía, que es nuestra f de x, si x distinto de 3, y 5 si x igual a 3. Y la gráfica es la que está acá a la derecha, ¿ven? Es una función lineal, ¿ven? Porque si yo a esta la cancelo x menos 3 y x menos 3, nos queda x más 5. Y justamente en el punto 3, 5 había el punto vacío, que ahora al redefinirla, para x igual a 3, que es el que tengo acá, ven, acá tengo el 5, es el valor del límite. Por eso que acá está puesto relleno para que se vea. Entonces la gráfica de esa función racional es la línea recta, incluida el 3, 5. ¿Está bien? Bueno, y esta es la gráfica de la función racional que ahora ya es continua en todo su dominio. Veamos ahora el ejercicio C. El B va a quedar como tarea para ustedes. ¿A dónde vamos a estudiar en el C? Es en x igual a 1. ¿Cuál es el dominio de la función C? Reales menos el 1. Menos 1. Y el dominio de la función G, que es el que quedaría para ustedes. Los reales menos el 0 y el 4. Bien, entonces en el G ustedes tienen que analizar qué tipo de discontinuidad tienen 0 y qué tipo de discontinuidad tienen 4. Y ese es fácil, chicos, vean que continuidad es fácil. Para 0 tengo 0 sobre 0, o sea que en ese caso ya sé que voy a tener en 0 una discontinuidad evitable. En cambio en 4 es inevitable porque ahí está la asíntota. ¿Está bien? Porque 4 sobre 0 me da infinito, ya sabíamos, esto es una función racional, ahí tengo la asíntota vertical. O sea, una discontinuidad no evitable. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo, chicos? Sí, profe. ¿Ven? Entonces, si yo tengo los conceptos, esto es muy simple, la parte de continuidad, chicos. Acá es fácil ver, 0 sobre 0, ahí voy a tener una discontinuidad evitable si existe límite, y en cambio en la otra no es inevitable, ¿está? Como acá. Entonces ustedes ya saben, no van a ciega, ¿ven? Ya sé que tengo que hacer formalizar esto que está escrito acá, ¿ven? Cada paso que esté escrito acá. Entonces, en el apartado B, para x igual a 0, ustedes van a descubrir que es una discontinuidad evitable y en cambio en 4 no evitable porque ahí es donde está la asíntota, obviamente. ¿Sí? Bueno, la otra clase ya lo vamos a controlar. Es decir, que a esto lo tengo que actualizar, a este Power, porque siempre descubro, cuando uno lo hace, no lo ve. Cuando estoy dando la clase, ahí lo veo. Ese tipeo de no haber puesto ahí cuando no existe límite y agregarle este para que ustedes lo puedan controlar. Bueno, veamos acá, perdón, acá estábamos. Estábamos por estudiar en 1.
esta función, ¿ven? Que está acá, x más 2 sobre x menos 1. Si yo reemplazo acá por 1, sabemos que no existe porque no está en el dominio. G no es continuo en 1. Pero ahora quiero averiguar si existe límite cuando x tiende a 1. Entonces tengo que calcular por la derecha y por la izquierda. ¿Está bien? Porque al ser x menos 1, por la derecha de 1 va a pasar una cosa, y por la izquierda va a tender a otro valor. ¿Ven? Cuando tiende a 1 por valores menores, ya hemos dicho, antes en la unidad de funciones, ¿qué hacíamos? Cuando nos aproximábamos, hacíamos una tablita de valores y asignábamos a x valores menores que 1. Pero acá simplemente uno piensa, bueno, me aproximo a 1, 0,999 es próximo a 1, pero por la izquierda de 1. Entonces, esta resta va a ser negativa, 0, negativo. Entonces, ahora 3 sobre 0 tiende ¿a dónde? A menos infinito. Ven, acá está el gráfico. Este es el 1, que se lo ve como agüita, pero es el 1. Cuando me aproximo por la izquierda, ¿ven? Esto que está con azul se va a menos infinito. Cuando me aproximo ahora a x por valores mayores que 1, o sea, el límite cuando x tiende a 1 por valores mayores, esta diferencia tiende a 0 positivo. Entonces 3 sobre 0 es más infinito. ¿Ven? Ahora me aproximo a 1 por valores mayores y la función tiende a más infinito. Entonces pega un salto. No existe límite y g tiene una discontinuidad como ahora. No evitable de salto con infinito en x igual a 1. Es salto infinito, no finito, porque estos valores van desde menos infinito a más infinito. ¿Está bien? Bueno, ustedes han visto, esto es todo lo que hay en continuidad. ¿Qué es lo que lo hace difícil? Que a veces me ponen funciones definidas por ramas y en lugar de tener una expresión sencilla como estas, racionales, y bueno, por ahí tengo funciones trigonométricas. Entonces, cuando calculo el límite, tengo que aplicar las herramientas que hemos visto en la unidad de límite. O que les aparezca con raíces y que les aparezca formas indeterminadas. O sea, en definitiva, cuando estudio la continuidad, estoy aplicando límite. Entonces, la base de todo es saber cómo calcular los límites de las funciones y las formas indeterminadas. ¿Se entiende? Porque de ahí nada más, con los otros dos, con la condición de que esté definida o que no existe, etcétera, ya sabemos si presenta una discontinuidad no evitable o evitable. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. De acá no hay más. O es evitable o no evitable. No hay más. Vemos acá estos conceptos y con esto después ya terminamos la clase. Cuando decimos que una función es continua en el intervalo abierto a b, ven acá tengo un gráfico, una función f, ¿cuándo voy a decir que es continua en el intervalo abierto? Cuando es continua en cada punto del intervalo, o sea, en todos los puntos interiores al intervalo, ¿ven? No hay ningún tipo de salto ni discontinuidad, es continua en todos los puntos interiores al intervalo abierto a b. Pero para definir ahora continuidad en un intervalo cerrado, debemos incluir los conceptos de continuidad lateral, por la derecha en A y por la izquierda en B, que es los conceptos que vemos acá a continuación, que se llama continuidad lateral. La primera dice lo siguiente: una función definida, ven, en el intervalo cerrado A abierto B, es continua por la derecha en A, si y solo si se verifica que la función está definida en A y existe el límite lateral derecho, o sea, cuando x tiende a por la derecha de f de x, y es igual a f de a. ¿Ven? Simplemente de la misma definición que hemos dado de continuidad de una función en un punto, ahora solamente pedimos que exista el lateral derecho. ¿Se entiende? Por eso cuando yo les expliqué al comienzo que decía, función continua en un punto debía ser un punto interior al dominio, no un punto extremo. Ven, acá estoy viendo cómo se define la continuidad en un punto extremo, que es este caso. Y ahora veamos por la izquierda. Una función definida, por ejemplo, en el intervalo abierto CA cerrado, es continua por la izquierda en A,
sí, solo sí. Primero, existe f de a. Segundo, existe límite de f de x cuando x tiende a por la izquierda y es igual a f de a. ¿Se entiende? Esto es continuidad por la derecha, continuidad lateral izquierda. Entonces ahora puedo decir cuándo una función es continua en un intervalo cerrado a b. ¿Ven? Acá está el mismo gráfico, pero incluidos los extremos a y b. ¿Ven? Está incluido el extremo a y el extremo b. Una función es continua en un intervalo cerrado a b si es continua en todos los puntos interiores, o sea, en el intervalo abierto a b, y si f es continua por la derecha en a, ¿ven? Y por la izquierda en b. Por la derecha en a, o sea, existe el límite lateral derecho de a es igual a f de a, y por la izquierda en b. Entonces ahora hemos definido qué se entiende por continuidad de una función en un intervalo cerrado a b. ¿Está? ¿Está bien? Sí, profe. Bueno. Vemos el ejemplo y esta unidad es hiper cortita, chicos, ¿sí? Vemos el ejemplo y toda la otra parte teórica que queda la dejamos para la otra clase. ¿Qué es lo que tenemos acá? Sea f la función definida como, dice, valor absoluto de x sobre x si x distinto de 0 y menos 1 si x es igual a 0. Pero ¿qué pasa con valor absoluto de x? Es igual a x sobre x si x mayor que 0. Y x sobre x sería 1 si x mayor que 0. ¿Ven? Y es el opuesto de x, o sea, sería menos x sobre x, que es menos 1, si x es igual o menor que 0. ¿Ven? Entonces ahora tengo esta función. 1 para los mayores que 0 y menos 1 si x es menor o igual que 0. Analicemos si es continua en x igual a 0. Bueno, acá también estoy viendo un pequeño errorcito. Acá tendría que haber sido no un puntito vacío, ven como está acá, sino este un punto lleno. ¿Está claro, chicos? En menos 1 si x es menor o igual a 0. Para 0 acá estaría definida para menos 1. Bueno, ese es otro cosito que tengo que corregirles acá. Entonces veamos, ¿existe f de 0? F de 0, donde me fijo, es menos 1, ¿ven? Que sería esto. Este sería lo que les estoy mostrando acá, el punto lleno que tendría que ir. Simplemente tengo que llenarle ese puntito. Y ahora tengo que ver si existe límite cuando x tiende a 0. Entonces saco el lateral izquierdo, por la izquierda, cuando me aproxima a 0, es menos 1. Y menos 1 es f de 0, ese f es continua por la izquierda de 0. Ahora límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x es 1. Y 1 ya es distinto de f de 0, o sea que no es continua por la derecha de 0. Entonces f no es continua en 0, da que los límites laterales, como ya hemos dicho sobre la teoría del límite, no existen. Entonces no existe límite cuando x tiende a 0 de f de x. O sea, ¿qué tipo de discontinuidad presenta esta función? Presenta una discontinuidad no evitable, pero de salto como ahora. No de salto infinito como teníamos recién, sino de discontinuidad evitable de salto. Bien. ¿Está? Entonces, f no es continua. Entonces acá el teorema que surge igual de la teoría del límite, que una función es continua en un punto si es continua por la derecha y por la izquierda en el punto. O sea, f es continua por la izquierda y f es continua por la derecha. Acá no era continua por la derecha. Por eso es que era discontinuo en el punto. Y de ahí lo que se daba el teorema, el surgimiento del teorema. Y veamos ahora este siguiente ejemplo, que es analizar la continuidad de una función en un intervalo cerrado. Y con eso terminamos, ¿sí? A ver si nos da tiempo de verlo al ejemplo. Tenemos la función definida como x cuadrado menos 1 si x menor o igual que 1 y x menos 1 si x mayor que 1. Analice la continuidad en el intervalo cerrado menos 2, 3. Entonces, primero debemos ver si es continua en el abierto. Estas dos funciones, ¿cuáles? X cuadrado menos 1 y x son continuas en todo su dominio, o sea, en todos los reales. Por lo tanto, tendríamos que ver si es continuo en 1. ¿Está bien? Porque si es en 1 donde cambia
donde está definida diferente la función, donde cambia la función, o sea, la rama, si es discontinua ahí, entonces ya está. Es suficiente para decir que no es continua en el cerrado. Entonces veamos, f de 1, ¿a dónde está definida? Acá, en esta rama, donde es x cuadrado menos 1. 1 menos 1 es 0. Entonces vemos que existe f de 1 y es igual a 0. Veamos ahora los límites laterales, lateral derecho y lateral izquierdo. Lateral izquierdo, cuando x es menor o igual que 1, es x cuadrado menos 1. Entonces, cuando x tiende a 1 por valores menores, es la función x cuadrado menos 1. Entonces, 1 al cuadrado es 1, menos 1 es 0. Por la derecha de 1, la función es x menos 1. También nos da 0. Entonces, existe límite y es igual a 0. Y coincide con el valor de la función en 1. F de 1 es el límite cuando x tiende a 1 de f de x igual a 0. Entonces, ¿qué concluyo? Que f es continua, ¿a dónde? En x igual a 1. Entonces, es continua en todo el intervalo abierto 2, menos 2, 3. Porque en este intervalo lo único que tenía que analizar era si era continua en 1. Y acabo de ver que sí lo es. Ahora, ¿qué es lo que resta analizar para ver en el cerrado? Si es continua por la derecha de menos 2 y luego si es continua por la izquierda, ¿ven? De 3. Entonces ahora vemos, existe f de menos 2 y ahora veo a dónde estaría menos 2. En los menores iguales que 1. Acá veo menos 2 al cuadrado, que es 4 menos 1, que es 3. ¿Ven? F de menos 2 es 3. Y ahora tengo que calcular el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha. Y es la misma función y nos da 3. Por lo tanto, f es continua por la derecha de menos 2. Se estudia ahora si es continua a la izquierda de 3. Existe f de 3 y ¿a dónde me tengo que fijar? Para los mayores que 1, ahí está 3. Entonces 3 menos 1 sería 2. ¿Ven? F de 3 es la segunda función, 3 menos 1 igual a 2. Y en el segundo apartado debo calcular el límite cuando x tiende a 3 por valores menores. Y de nuevo es la misma función, x menos 1. Entonces nos queda 3 menos 1 que es 2. Y entonces esto es igual a f de 3, por lo tanto, f es continua por la izquierda en 3. Entonces ya hemos visto que se cumplen todas las condiciones. Es continua en el abierto, continua por la derecha de menos 2, por la izquierda de 3, por lo tanto, f es continua, f es continua en el intervalo cerrado, menos 2, 3. ¿Estamos? ¿Chicos? Sí, pero Y de acá dejamos, porque todo lo que sigue ahora es teoría, que son la última parte de las propiedades de las funciones continuas. Bueno, con esto dejamos, chicos.